En estos días en los que las personas tomamos unos descansos, por ejemplo, a mitad de año, la mayoría de los estudiantes salieron de vacaciones y necesitamos de verdad diversión, ocio, pero sobre todo cuidar nuestro monedero. Aquí les vamos a dar los mejores consejos y tips para que usted se divierta en serio, pero también cuidando ese gasto y ese dinero que usted tiene en casita. Comenzamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes como todos los martes, hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su monedero. Saludo con gusto a mis amigos y compañeros de conducción. ¿Cómo estás, Nacho? Buenas noches. Ari, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos mis compañeros y a ustedes también allá en casa que nos acompañan ya en un martes más de Monedero. Arturo Cuanquiu, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, muy contento porque ya hay vacaciones en algunos lugares o instituciones, entonces bueno, pues vamos a hablar justamente de todos estos temas muy interesantes. Así es. José Eduardo. Pues un gusto como cada martes acompañarlos desde la Ciudad de México y pues muchos tienen vacaciones, pero nosotros estamos aquí con todo el ánimo listos para grabar. Muchísimas gracias. Jorge Durán. Pues muy bien, Ari, feliz como cada martes de estar con ustedes y además muy contento porque el día de hoy estamos tocando un tema que nos pidieron hace 3 semanas. Precisamente pues les decimos a la gente que nos sigan pidiendo temas para que los sigamos abordando aquí en El Monedero. Así es. Y mando un saludo afectuoso a Román, que hoy está haciendo otras actividades, pero que les manda también un fuerte abrazo a todos los televidentes. Y bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nos encuentra como El Monedero, estamos transmitiendo por Facebook Live y pueden ahí mandarnos mensajes, escribirnos sus preguntas y también algunas anécdotas y algunos consejos que ustedes también nos puedan compartir. También estamos en Instagram y en Twitter como El Monedero y también pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Recuerden que estamos en la señal de los poblanos en el 26.1. Y bueno, vamos a dar inicio a este tema tan interesante que es justamente ocio, diversión y tu monedero, porque todos necesitamos divertirnos. Ese ocio, digamos que es como, podríamos interpretarlo como la parte del tiempo que no estamos trabajando o realizando alguna actividad necesaria o indispensable para vivir. Sin embargo, el ocio también se requiere para cargar baterías, como le dicen muchos, o también pues un poco de distracción nos sirve para ser felices y para compartir el tiempo con otros. Todo el trabajo pues implica también guardar una parte de tiempo para el ocio o la diversión. De hecho, hay muchos estudios que aquí los vamos a comentar sobre esa proporción del tiempo que siempre debemos de guardar para divertirnos, pero también tenemos que compartir con otros y esa proporción de tiempo también la podemos compartir en proporción de dinero. Es decir, no siempre ahorrar es como lo necesario o lo relevante. Hay que ahorrar, gastar, pero también gastar esa proporción en ocio, ¿no? Y yo lo que quisiera platicar un poquito ahorita que mencionas este punto es, más o menos pensemos cómo es esa relación que tenemos con el tema del ocio. Porque no me dejarán mentir, muchas personas allá en casita muy probablemente en algún momento, su mamá seguramente en estos periodos de vacaciones les dio el típico grito, el típico regaño de no quiero que estés ahí de ocioso, ¿no? Y entonces nos programamos con ciertas ideas que pareciera que estar de ocioso es algo muy negativo, ¿no? Cuando en realidad lo que es malo es el exceso de ocio, ¿no? Pero igual de malo como cualquier otra cantidad de excesos que podríamos llegar a tener, hasta el exceso de trabajo. Entonces, creo que algo con lo que podríamos empezar a partir el día de hoy es que este tema del ocio también sea algo que nosotros tengamos programado, que lo tengamos presupuestado, ¿por qué no? Es decir, pues tenemos una claridad respecto a cuánto tiempo trabajamos, cuánto tiempo nos dedicamos a prepararnos, a estudiar, cuánto tiempo dedicamos
también a esta parte que tú dices, Ari, que es el descansar y afilar la sierra, como se dijera en un libro, el de los 7 hábitos de la gente altamente exitosa, ¿no? Dice por ahí que uno de los hábitos que tiene la gente que es altamente exitosa es afilar la sierra, que significa justamente este tema de descansar, recargar baterías y ponerse estas pilas nuevas para poder efectivamente trabajar con mucho más ánimo y siendo bastante más productivos. Y si esto es necesario, ¿cuánto en teoría estamos gastando los mexicanos por el ocio y la diversión, Jorge Durán? Claro que sí, Ari. Fíjate que de una manera totalmente desorganizada, estudios que se han hecho, la gente destina el 14% de su ingreso en el tema de ocio y diversión, pero no lo hace de una manera ordenada, de una manera planeada, como decía Nacho. Dentro de nuestro presupuesto hay que asignar una parte. O sea, tú te refieres a que existe una desorganización, no de los estudios, sino de las personas para su gasto. Sí, de cómo gastan esa parte del ocio y de la diversión. Ellos normalmente llega la quincena, llega la semana y agarran y gastan en ocio, en diversión, y después lo que les queda lo utilizan para sus gastos fijos. Y no debe ser así, debes presupuestar una parte de ese dinero. Normalmente la gente los fines de semana, por persona, se calcula que gastan 500 pesos. Lo más recurrente, lo que gastan son en bares, en antros, en lugares de esparcimiento, gastan 500 pesos por semana, por persona. Esto al año representa aproximadamente 27,000 pesos. Pero aquí también estaríamos hablando de diferentes etapas de la vida, ¿no? Bueno, dependiendo de la etapa, pero más o menos entre 20 y 40 años este estudio dice que las personas gastan entre 500 pesos más o menos semanales, y las personas que son familia gastan aproximadamente 500 pesos en una salida a cine. Una persona en promedio gana 480 pesos diarios. Estamos dándonos cuenta que el salario de un día es lo que gasta una familia en una salida al cine, más o menos, aproximadamente. Imagínate cuánto tiempo tienes que trabajar para gastarlo en un instante. Por eso vamos a hablar aquí de sí, es bien importante divertirnos, pero hay que hacerlo con un equilibrio, ¿no? Es correcto. Justamente hay un dato bien interesante del Fondo Monetario Internacional, y efectivamente esto es parte de un equilibrio, ¿no? Siempre hay un orden donde debe ser alimentar el ser, para hacer y para tener. Pero este estudio del Fondo Monetario Internacional justamente nos dice que en la cultura del ahorro, los latinoamericanos, y bueno, ahí estamos incluidos nosotros, los mexicanos, justamente nosotros ahorramos solamente en proporción de la población 17%. A diferencia de la cultura, por ejemplo, china, de una gran parte de Asia, donde ellos tienen como ahorro el 41% de las personas generan este ahorro. Y bueno, en África, por las condiciones económicas, pues alrededor de un 13%. Entonces, justamente esto nos dice que tenemos que buscar nosotros un equilibrio, pero también no vivir como los latinos, que decimos que vivimos plenamente y el día, y bueno, no importa qué pase mañana, no. También tenemos que aprender justamente a buscar este equilibrio del que hablas, Ari. Sí, porque nos comemos la vida en un instante, ¿no, Lalo? Así es. Y bueno, es muy importante, como lo mencionaban, planear, para que justo con esta planeación también nosotros podamos tener acceso a eventos que quizás pueden ser un poco más caros, pero también sin olvidar que México es uno de los países en donde se tiene acceso a cualquier tipo de eventos, porque tiene el boleto para algún show, por decirlo de alguna manera, más barato del mundo, así como también tiene el más caro del mundo, que es el de Fórmula 1, por ejemplo. Entre toda esta gran variedad y gama de espectáculos a los que podemos nosotros pagar, entre los cuales también se incluye el cine, que México es uno de los principales consumidores de este servicio, de este producto, pues tenemos esta gran variedad para gastar, y que también tenemos otra gran gama en donde podemos no gastar, ahorrar, pero también poder divertirnos, como lo puede ser un día de campo, ¿no? Ahora, me llama la atención lo que comentas, pero más adelante vamos a comentar algunos puntos que me parecen fabulosos de México. Si bien es cierto que puedes ir y comprar tu boleto para un concierto de algún artista, muchos artistas, o sea, los gobiernos subnacionales, es decir, los estados y municipios, muchos eventos los hacen de manera gratuita. Entonces ponen al alcance, en el caso mexicano, para todos aquellos que nos estén viendo desde el extranjero, para el caso mexicano nosotros podemos tener acceso a esos conciertos de manera gratuita. No necesariamente tenemos que gastar. Tengo una amiga que gasta muchísimo en conciertos y me cuenta sus cantidades que son estratosféricas, pero yo le he compartido que he ido aquí en Puebla tan solo a muchos eventos
que son totalmente gratuitos. Entonces aquí hay que hacer nuestra planeación de, bueno, primero, pues, ¿qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos llena? Por ejemplo, veo a Arturo Cuanquiu siempre corriendo con sus amigos, ¿no? Los fines de semana. De vez en cuando. Y luego ahorita nos comentas, pero a otras personas quizá no les llama la atención eso, o no les llama la atención correr, no les llama la atención otros puntos que, por ejemplo, este concierto, pero hay tantas actividades por hacer que te puedes ahorrar una buena lana si tú estás planeando este tipo de ocio. Claro, el fomento a la cultura también es muy importante. Existen sí espectáculos que tienen precio, pero también hay muchos subsidiados o que simplemente en fines de semana los museos no cobran, ¿no? Siempre hay alternativas que generan no solo el gobierno, sino también la iniciativa privada. Claro. Aquí, por ejemplo, en Puebla, los días domingo, cierran la recta Cholula y la gente sale a andar en bicicleta con la familia, y esa es una experiencia que puedes vivir con la familia, convives con la familia, y como tú comentabas, algunos estados, en este caso el estado de Puebla, organiza algunos eventos, por ejemplo el evento 5 de mayo, que traen a varios artistas, son gratuitos. Entonces yo creo que sí podemos divertirnos ahorrando, es importante que lo hagamos, divertirnos y generar ahorros, es lo importante. Que ahorita de vamos a darles consejos Sí. para que ustedes vean cómo pueden estar gastando, pero también ahorrando. Les recuerdo que estamos transmitiendo por Facebook Live y ahí van a seguir otros consejos muy interesantes para que usted los tome en cuenta. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Hola, muy buenas noches. Soy Arturo Cuanquiu y estamos aquí en los Tips del Monedero con un interesante tema que tiene que ver justamente con la diversión y el ocio. Y bueno, todo esto efectivamente tiene que ver con el periodo vacacional y aquí te vamos a dar algunas recomendaciones que tú puedes llevar a cabo. Pero antes de eso te quiero compartir algunos datos estadísticos bien interesantes, justamente lo que hace un rato comentamos. La cultura asiática, ellos tienden a ahorrar, la mayoría de las personas, un 41% de la población. La cultura latina, ahorramos un 17% en total de la población, y la cultura en África alrededor de un 13%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que justamente es importante divertirnos, tener actividades de ocio, pero también es importante generar una cultura de ahorro. Esto te va a dar muchas otras cosas como beneficios para ti. Fíjate bien, te voy a compartir que si tú ahorras, vas a poder tener un alivio permanente en tu vida, a cambio de un alivio temporal que justamente te genera el poder participar en actividades de diversión y de ocio. ¿Qué más tú puedes ganar? Bueno, puedes ganar tu tiempo, ¿verdad? Tu tiempo lo vas a invertir en cosas positivas. Vas a leer un libro, vas a tener oportunidades justamente para poderte desempeñar positivamente, pero no solo eso, también tienes oportunidades de inversión. Regresamos a hablar sobre ocio, diversión y tu monedero. Les recuerdo que estamos transmitiendo por Facebook Live, así que pueden seguirnos, dando sus comentarios y también usted díganos qué hace en este periodo vacacional, descansando con su familia, divirtiéndose y ahorrando, pero también gastando una parte de ese dinero que ya se ganó, porque también nos dan una prima vacacional en la mayoría de las empresas. ¿Cómo lo invierto? ¿Cómo lo gasta eficientemente? También les recuerdo que estamos en las redes sociales de Instagram y Twitter, nos encuentran como El Monedero. También pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla y aquí vamos a recibir con gusto sus llamadas con este tema tan importante. Y es que de verdad es muy importante, pues como lo hemos dicho desde el bloque anterior, tener ocio y diversión porque es como el equilibrio en la vida, lo comentamos. Pero es necesario presupuestarlo, Jorge Durán. ¿Cómo le hacemos para llevar todas las notas sobre este tema? Claro que sí, fíjate que es importante, primero que nada, determinar en qué etapa de la vida estás y cada persona de acuerdo a su salario. Hay un gurú de las finanzas que se llama Ramit Sethi y habla de uno que es el gasto consciente y dice él
que mientras determines o designes lo importante, tus metas personales, como por ejemplo el retiro, los estudios de tu hijo, mientras tengas, y además no te endeudes, no importa cómo gastes el dinero. Sin embargo, yo siempre estoy de acuerdo que debemos tener una planeación financiera. Y existen algunas reglas por ahí que dan algunos expertos, por ejemplo, la regla del 50-30-20, que siempre hemos comentado que el 50% son para tus gastos fijos, el 30% son para esos gastos variables donde entra la parte del esparcimiento y el ocio, la diversión, el gym, y el otro 20% que es el tema del ahorro. Pero hay otro que a mí me gusta más, que es el 50-20-20-10. ¿Por qué? Porque debemos determinar para esos gastos fijos el 50%, realmente nada más para el tema del ocio y la diversión, un 20%. Yo no creo que se deba hacer un 30%. Le debemos destinar un poco más al ahorro, que es lo importante, de ahorro a mediano plazo y ahorro a largo plazo un 10%. Entonces, yo creo que dentro de esta parte del ocio y la diversión, yo creo que sería un 20%, sería importante, tomando en cuenta salidas, zapatos, calzado, gym, que eso es lo importante. Que algunos le dirían que fuese más o menos el 10%, porque es lo que la mayoría ahorra, ¿no? Entonces, que fuese ahí el equilibrio. Pero yo sí coincido contigo que necesitamos ese esparcimiento, disfrutar nuestro ocio, pero sí saber en qué momento tú gastas ese dinero. Porque como tú lo dijiste en el primer bloque, la gente gasta inconscientemente y no sabe en qué momento. Si lo vas a hacer cada fin de semana, en que si vas a ir al cine, por ejemplo, un tip que yo les doy, ¿no? Hay muchas aplicaciones ahora de cine, ¿no? En tu casa. Entonces, a lo mejor, si vas a gastar 500 pesos en el cine, vas una semana y el otro lo ves en tu casa. Muchos dicen, no, es que no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, pero de verdad, si le vas sumando al ocio, es una cantidad bastante grande. ¿Usted sabe, señora o señor, usted sabe allá en casita cuánto gasta? Ni siquiera sabemos cuánto gastan. Tenía una amiga, y les quiero comentar esta anécdota en la universidad, que se iba todos los fines de semana de antro, ¿no? Entonces llegaba jueves, viernes, sábado, y luego ya el sábado amanecía y el domingo ya no tenía que comer. Dice que lo que encontrara, quesito, o sea, de esos jóvenes que viven solos y que viven su vida al máximo, pero que ni siquiera ellos están presupuestando. Están en la diversión y que ni siquiera se dan cuenta que afectan su propia salud, ¿no? Porque ella literal no comía con tal de ir al antro, así se los pongo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes jóvenes allá en casita hacen ese tipo de situaciones? Entonces, si queremos vivir, sí, la diversión, el ocio, pues hagámoslo bien, conscientemente. Se me hace que tu amiga no había visto el programa de hace algunas semanas en donde hablábamos de las finanzas para estudiantes. Claro, ese era muy importante. Sí, lo por bueno supuesto. es que ahora ya con este Facebook Live lo pueden ver las personas que se metan a nuestras redes sociales una y otra vez estos consejos. Y revivir viejos programas. Porque hay algo que a mí me llama mucho la atención ahorita que dices Facebook, y que es una frase que cada vez la veo más frecuente. Porque pues todos mis amigos andan comentando y andan publicándola una y otra vez. Y es una frase como de risa, pero también hay una reflexión interesante de fondo. Y es que ponen justamente a mitad de mes y a fin de mes, híjole, cómo me choca que me queden tantos días al final de mi quincena. Tantos días por delante al final de mi quincena. Y es que efectivamente de pronto vienen muchos gastos y muchas cosas por hacer, y no nos damos cuenta que si no planeamos adecuadamente, efectivamente vamos a andar rasguñando y vamos a andar persiguiendo la última lata de atún que tengamos en la alacena con tal de pues llegar hasta el final de mes. Entonces es muy importante que planeemos qué es lo que va a pasar. Y la regla que plantea Jorge Durán me parece fenomenal. Pero hay que ser sinceros, quizá no todos podamos permitir generar un ahorro todos los meses, porque habrá algunos que en donde la situación apriete más que en otros. Lo que sí tenemos que hacer es tener una idea clara de cuánto nos podemos permitir y de qué clase de cosas sí podemos aspirar mes con mes, ¿no? Una parte necesaria, los gastos fijos, sí, esa parte de la renta, los servicios, pero también tener una claridad de, ¿sabes qué? Este mes, ¿qué tal que yo me pongo la meta de no gastar más de 1,000 pesos en salidas, en entretenimiento, en diversión, en restaurantes? ¿Sí? ¿Qué tal que yo me pongo esa meta y empiezo a darme cuenta qué tan difícil puede llegar a ser
el limitar mi propio consumo. Ahora hay que tener conciencia, por ejemplo, Lalo, que seguro sales mucho a restaurantes, porque eres Antros y un bares, hombre muy sí. importante, pero de verdad cuando yo dejé de hacerlo, sí lo hago, pero cada vez menos. ¿Qué lana te estás ahorrando? Sí, por supuesto, destinas una gran cantidad que a veces no te das cuenta, ¿no? Yo espero que tu amiga no se apellide Trujillo, ni que se llame Nacho, y que realmente ponga así, pues todos los consejos que nos da también él en la aplicación, práctica. en la práctica. Pues porque todos estos medidas de ocio y de diversión en México como en el mundo han tenido también una evolución muy interesante. En el 2018, esto representó un negocio de 128 millones de dólares para México, toda la diversión que tiene que ver con medios en Internet. O sea, están jugando en alguna consola, pero también están pagando porque les den algún servicio adicional o en alguno de tantas aplicaciones, porque les puedan dar un cofre o porque les puedan dar muchísimos de los costos que trae colaterales un simple juego. Estos son 128 millones y se estima que para el 2019... Eso a nivel mundial. No, en México, En México solamente. Haya un crecimiento del 20%. La diversión también cambia, solo que esta es una diversión muy individual. Salvo lo que tiene que ver con consolas y juegos que te conectas con amigos, pues todo lo demás también es ya un tipo de esparcimiento individual que hace que el mercado se vaya transformando Sí. y que lo vamos identificando también de esta manera. Ahora, en este tipo de transformación, la gente cada vez se vuelve más sedentaria y más aislada, ¿no? Porque no es lo mismo el ocio que teníamos cuando éramos niños, Arturo. O sea, Sí, era diferente, jugábamos, ¿no? Completamente de acuerdo. Con otros. Y fíjate, una realidad la verdad es que hay un bombardeo de información, que esto también es muy real, ¿no? Es decir, te dicen consume, si no, ve a este lugar, asiste, diviértete, pero justamente yo destaco los espacios donde no vas a invertir dinero para poderte divertir. Y retomo mucho lo que compartieron en el primer bloque, como la noche de museos, ¿no? Que ofrecen gratuito, hay actividades de teatro, hay ballet, hay festivales de música que puede uno ir gratuitamente. Simple y sencillamente es estar atento de internet, estar atento de las publicaciones para poder asistir. Ahora, esto es interesante porque, bueno, obviamente tú puedes tener un equilibrio en tu vida sin necesidad de generar una inversión elevada. Es más, o con poquita inversión o sin nada de inversión, ¿no? Y yo siempre recomiendo, bueno, llévense su credencial si es que son maestros, si son estudiantes, si es un adulto mayor. Y ¿por qué no? Digo, va uno a estar un paseo, por ejemplo, si quieres ir, Ari, a conocer el mundo, pues te vas al Paseo de Gigantes, ¿verdad? Donde es gratuito. Hermosísimo. Y conoces todas las partes del mundo. Y después te echas tu lonchecito, ¿verdad? Con tu agüita, no genera ningún gasto. Y al contrario, tienes oportunidad de expandir tu cerebro con pues, nuevas cosas, con nuevos monumentos, con nuevas ideas, ¿no? Para tu cabeza. O ir a las pirámides que pues también como los museos, los centros arqueológicos los domingos son gratuitos. Por supuesto, y también hay algunas actividades que se prestan mucho a la imaginación. Algo que yo me di cuenta en Ciudad de México cuando vivía ahí mis primeras semanas y que iba rumbo al aeropuerto, es que hay un puente peatonal muy largo en donde ves pasar a los aviones muy cerca. Pues este puente los domingos se llena, pero se llena de decenas de personas, de familias, que simplemente van a estar cerca de los aviones. Qué bonito. Para vivir esta experiencia en familia, ¿no? Yo recuerdo que cuando éramos niños allá en mi municipio donde nací, mis hermanos incluso lo hacían, hacían sus, ¿cómo se llaman estas cositas hermosas que vuelan arriba? ¿Papalotes? Los papalotes, ¿no? Los papalotes, y pasaban los niños, yo veía cómo pasaban los niños horas con su papalote, ¿no? Entonces, disfrutar con otros de la naturaleza, de lo que tenemos a nuestro alrededor. Dicen que lo mejor de la vida no tiene precio, Y además ¿no? es muy económico y lo haces Exacto, en no se familia, gasta, exacto. ¿no? Fíjate que sí me gustaría compartir bien, Ari, como tú dijiste. Efectivamente, hoy tenemos un problema de sedentarismo. Y una realidad es que México, lamentablemente, ocupamos el segundo lugar de obesidad. Entonces, justamente toda esta parte de diversión Me y de parece ocio... que, pues, no me creas, pero me parece que ya somos el primero. es lamentable realmente que ocupemos este lugar cuando podemos divertirnos, cuando podemos hacer alguna actividad física importante, pues para poder estar saludables, para compartir con la familia,
sin necesidad de generar una inversión de dinero y además pues contentos, ¿no? Claro. Ese espacio que es importante de abundancia con nosotros. Muy bien, pues vamos a ir a una pausa y regresamos a más hablando de este tema muy interesante. Estamos hablando sobre ocio, diversión y tu monedero. Continuamos. Hola, regresamos con nuestros tips del monedero. Y fíjate que te voy a dar un dato bien interesante y contundente. De acuerdo a la Organización de la Cooperación del Desarrollo Económico, Estados Unidos es el país que ocupa el primer lugar en obesidad. México es el segundo lugar, por ahí viene Reino Unido, Nueva Zelanda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, justamente te vamos a dar unos tips para evitar llegar a este lamentable lugar. Fíjate bien, tienen que ver estos tips con tu diversión y con tu ocio. Y yo te digo, actívate, ¿sí? Con una caminata, ve a correr, baila salsa, practica el ciclismo, es decir, alguna actividad física que te va a ayudar a liberar endorfinas. Las endorfinas, fíjate, muy interesante, son esas hormonas que te generan felicidad en tu mente y en tu cuerpo. Ahora, no solo eso, lo puedes compartir con tu familia, con un muy bajo costo. Realmente lo único que necesitas a veces es trasladarte al lugar, puedes ir a un parque a disfrutar, puedes ahí hacer un día de campo fabuloso, comerte un sándwich de tu elección, tu agua preparada, sin ningún gasto. Y fíjate, estás haciendo varias cosas interesantes. Estás haciendo ejercicio, estás liberando endorfinas y estás compartiendo tiempo con las personas queridas que tú tienes, que son tus seres queridos. Bien, ¿qué más tenemos como actividades? Bueno, ya lo comentamos. Muchas veces las opciones de museos gratis, ¿verdad? Hay un recorrido por los túneles de la ciudad que también es muy bonito, muy agradable. Conocer la historia, pues, de nuestros antepasados, de cómo estuvo nuestra ciudad y de qué ha tenido. Bueno, todo esto tú lo puedes buscar a través de internet. Busca qué actividades hay en Puebla y muchas de estas no tienen ningún costo. Solamente tienes que poner atención de la fecha, cuándo deben de ser, bajo qué condiciones y puedes ir con tu familia. Fíjate, tengo algo más interesante también. Como hace un rato lo compartimos por el programa de TV Abierta, ¿quieres ir a visitar el mundo? Puedes ir a un paseo de gigantes que es gratuito, donde vas a encontrar monumentos de diferentes ciudades del mundo. Y bueno, es un paseo maravilloso porque te permite ver la cantidad de opciones que hay, pues, en el mundo y alrededor. ¿Y qué más? Bueno, no te olvides de llevar tu credencial, ¿verdad? INAPAM, tu credencial de maestro, de estudiante, justamente para que obtengas buenos descuentos. Regresamos a seguir hablando sobre ocio, diversión y tu monedero. Les recuerdo que estamos transmitiendo por Facebook Live, estamos transmitiendo en vivo y también nos pueden seguir por las redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram, nos encuentra como El Monedero. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de Los Poblanos en el 26.1. Y bueno, quiero mandar muchísimos saludos porque tenemos bastantes comentarios de nuestros televidentes y de nuestros seguidores, pero en primer lugar quiero agradecer hoy la presencia de mis becarias que hoy nos acompañan aquí en el set. Nos acompaña Princess de Sens, que ella viene de Sonora y ella está en el programa Delfín de la investigación científica y tecnológica, que en este mes, en estos meses, se mueven en todo el país y participan otros países. Es un proyecto muy bonito que ya tiene muchos años, más de 2 décadas, donde participan los jóvenes con los investigadores. Y también me acompaña Janet, y ella estuvo becada en el verano de talentos de la UAP. Muchísimas gracias a ellas por acompañarnos el día de hoy. Y luego tenemos más saludos. Así es, de toda la gente que nos sigue a través de redes sociales y a través de los teléfonos del estudio. Blanca Cervantes, que nos comenta: la mayoría de las ciudades tienen actividades gratuitas o a un muy bajo costo. La cosa es buscarle. Y le manda saludos a Lalo. Monse Trujillo está pasando lista como cada martes. Saludos a Jorge Durán y a mí.
Wow. Sí, la familia es lo Sí. importante. Guadalupe Palacios manda saludos, al igual que Hugo Ramírez para Arturo Cuanquiu, Irma Viga Gómez, que siempre nos ve, Un abrazo. Claudia Macías y Jorge Durán Jr. desde Tizimín, Yucatán. Ándale. Amigo, También yo viéndonos quiero por allá. aprovechar para mandar un saludo a Ángel Tejeda, que nos comenta que le hubiera gustado haber visto este programa antes de celebrar su cumpleaños la semana pasada. Entonces, pues que aproveche lo que vea ahora y pues un abrazo atrasado. Claro. Fíjate, para los cumpleaños yo he visto, no lo he hecho, pero veo que ha sido muy divertido para mucha gente. Se van hacia parques públicos, no sé, por ejemplo, lo he visto yendo a Xochimilco, o sea, y llevan como su tipo lunch y se establecen en algún lugar, como tipo picnic, y se divierten mucho. Entonces no tienes que rentar ni siquiera el salón, no tienes que estar en casa, te divertiste con todos en un lugar en común. Fíjate, Ari, que a mí hay un dato interesante, porque obviamente vivimos en un mundo donde hay mucho estrés, justamente, y esta parte del ocio es importante liberarlo. Y hay dos actividades que les recomiendan sobre todo a los ejecutivos y va a llamar la atención. La primera es tejer, ¿no? Es una actividad que ellos les están recomendando mucho. ¿Ya viste, Lalito? Ya que Lalo. puedes comenzar. Órale. Un derecho y un revés. Y la- Preguntémosle a Lalo, que es el experto en manualidades del programa. Exacto. Y después nos van a ver a todos aquí en el monedero tejiendo. Sí. Y la La segunda, chambrita. fíjate que, digo, no es comercial, a mí me encanta bailar salsa. Es bailar salsa, les recomiendan a las personas. Liberan Tango, de eso de- estrés, Mira, se aquí ya tenemos dos divierten. expertos, además de finanzas. Salsa y tango. Tenemos acá el experto en salsa y aquí el experto en tango, Hay que ¿no? hacerle su Exacto. programa. Oigan, ellos unas ahorita. de clasecitas baile. gratis, ¿no? Ya viene el curso de verano, entonces que Ah, vaya. bueno. Entonces, esas dos actividades justamente ayudan a liberar mucho del estrés a las personas, pero no solo eso, a divertirse, y además es algo que puedes compartir con tu pareja. Inclusive a mí me ha tocado ver asistir a familias completas a las clases de baile, porque disfrutan ese momento, que además poco tienen tiempo durante el día, pero ese espacio lo comparten y se divierten y se Claro, ríen. para las personas adultas está el danzón, ¿no? Hay muchos lugares en México de centros especializados de danzón y que son gratuitos, ¿no? Sí, también a Nacho le gusta dar clases a señoras de danza. Pues no me dejarás mentir, pero fíjate que, contrario a la creencia, tanto en el tango como en el danzón, los dos son bailes en donde los jóvenes, y con jóvenes me refiero ¿A ti? gente desde 12, 13, 15 años hasta 25, 30, jóvenes están dominando estos encuentros sociales. Entonces, no creamos que son cosas solamente de viejitos. Estos bailes también tienen un montón de gente. No solamente es cosa de salsa, cumbia y bachata. Por eso decía que si a ti te tenían como joven, dice Lalo. Sí, Pues yo supongo que sí. Sí, Quiero claro. creer que todavía. Quiero mandarle un saludo a mi hijo que está en Tizimín, Yucatán, nos está viendo desde allá. Y quiero comentarte, fíjate que hay maneras de divertirse y realmente es económico. Las salidas al cine, una familia de 4 personas en promedio cuesta de 400 a 500 pesos, pero hay alternativas de cómo poder hacerlo. Si tú compras tus boletos en las tiendas de conveniencia que hay en todas las esquinas, tienes un ahorro de hasta un 30 a un 40%. Esas son cuestiones que, o sea, yo compro mi boleto del cine. Ajá, pues tiendas en las tiendas de conveniencia que hay pues en todas las esquinas, las tiendas que hay, y tú puedes conseguir precios más económicos. Tienes ahorros de hasta un 30 o un 40%. Ok. Si tú tienes por ejemplo, si tú asistes antes de las 3 de la tarde, está la matiné, ahí te sale el boleto un poco más económico. O si también lo haces, por ejemplo, con las tarjetas estas de club que hay de algunos cines, también eso te puede ayudar a generar ahorros algunos días de la semana, por ejemplo, que hay el 2x1 con ese tipo de tarjetas. Ajá. Entonces es importante poderlo hacer de esa manera. Ahora, mucha gente ya hoy en día por el tema de la inseguridad no sale. Entonces hay opciones de poder convivir, por ejemplo, en tu casa, a lo mejor se reúnen 4 amigos, compran comida, una botella, botana y se gastan 500, 800 Sí, pesos. y además estás en un lugar con tranquilidad, y yo le agregaría, bueno, tú dices el caso de los amigos, pero también el caso de la misma familia,
En el caso de la familia, por ejemplo, a mí se me ocurre que puedas cocinar. Digo, yo no sé cocinar y lo confieso. Oye, cuando hablé de la botella era botella de leche, perdón. Ah, Para el atole, para porque el atole. parecía que estabas promocionando el alcohol. No, una botella de leche para hacer atole con Claro, los amigos. muy bien. No albures a Nacho aquí también en el programa. Un chocolatito, chocolatito caliente. exacto. Pero les decía, por ejemplo, en el caso de la casa, puedes hacer muchas actividades con tu familia. Por ejemplo, cocinarnos. Yo recuerdo cuando era niña, mi mamá nos ponía a cocinar pasteles o galletas. Entonces haces actividades, no estás de ocioso, por esa palabra que te dicen en casa, no vayas a estar de ocioso, ¿qué hiciste todo el día, no? O estos juegos de mesa que más adelante Juanjo nos va a platicar, pero está desde el dominó hasta muchas, estos juegos tradicionales mexicanos, como la lotería, serpientes y escaleras y otros tantos más sofisticados, pero que en realidad que los puedes bajar hasta del internet y hacerlos con tus propias manos, ¿no, Lalo? Que a ti te encantan las manualidades. Así es. Lo agarraste en curva. Totalmente, Esa sonrisa lo dice todo. Bueno, Se que acordó de también un un par. tip importante es que puedan desarrollar un hobby. Por ejemplo, el gusto por la arquitectura, por los edificios. Puebla es una ciudad muy bella en ese sentido, tiene cantidad de iglesias con muchísima historia, pero también hay que poder fijarnos un poco qué hay más allá de un estilo churriguresco o qué hay más allá simplemente de una imagen. El que ustedes se empiecen a especializar también en un gusto que les nazca, pues va también a llevarlos a desarrollar un hobby que normalmente conforme pase el tiempo puede o costarles más o también puede no costarles, ¿no? Como puede ser la fotografía también o el desarrollo de pues muchos intereses muy particulares, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, comentas en la fotografía, puedes invertir en este momento, o sea, estás gastando, pero también ahorrando, o sea, gastas en una cámara fotográfica, pero estás ahorrando porque en el futuro te estás ahorrando hasta cursos, porque ya hay tantos tutoriales. Ajá. La verdad es que yo a mi hija la meto a una infinidad de cursos, pero lo cierto es que ya los jóvenes son muy autodidactas y con tutoriales aprendes de cocina, aprendes de maquillaje. Y que ese puede ser uno de los hobbies también. Ajá. El que cuando sean capaces de poder transmitir el conocimiento en un área en específica, y así puede ser a maquillarse o fotografía o dar clases de tango en línea, cualquier tipo de situación, es algo que puedes tú también perfeccionarlo a través de estos pues tutoriales, ¿no? Sí. Que tú puedes ser también el que los hace. Allá en la producción nos sugirieron, por ejemplo, nos comentaban de los memoramas, ¿no? O sea, los memoramas que tú los mismos los puedes hacer, los puedes recortar, no te cuesta y estás divirtiéndote y también aprendiendo, poniendo a practicar esa mente que dicen que nada más ocupamos el 5% de nuestro cerebro. Y eso cuando lo ocupamos bien, ¿no? Hay un juego también de manualidad que se llama Jenga, ¿no? Ajá. Jenga, que ese lo he jugado Como con de la familia. estrategia. No, el que vas quitando cuadros. De las maderitas. Quitas un como tabique, quitas y que no Pero se también caiga. es estrategia. Ah, bueno. Tiene ok. que ver con la estrategia, Bueno, con... pues es muy bueno Pero eso. vamos a ir a pausa y seguimos comentando más de ocio, diversión y tu monedero. Regresamos. Hola, ¿me ves aquí con este juego? Pues justamente es una recomendación que yo te hago para que lo practiques con tu familia. Fíjate que estos juegos son bien interesantes. ¿Por qué? Porque son parte de la educación financiera que tú les puedes dar a tu familia. En primera, pueden participar todos a partir de lo que los pequeñitos ya pueden contar. Y es bien interesante, porque en este juego tú lo que haces es adquirir propiedades, negocias, vendes, algo bien importante. Tú vas a afrontar situaciones donde tienes que ahorrar, donde tienes que tomar decisiones, y todo eso es parte de un aprendizaje financiero para ti y para tus hijos. Este es bien interesante. Fíjate, además también lo que tú puedes hacer mucho ahí es desarrollar la habilidad de la negociación. ¿Por qué? Porque se trata de ir comprando propiedades. Entonces, si tú compras propiedades, ¿verdad? Tienes que acumular 3 del mismo color. Pero ¿qué pasa cuando otra persona tiene otra propiedad y él tiene tu tercera propiedad? Entonces, tienes que entrar en un juego de negociación bien interesante. No solo eso,
también hay gastos imprevistos que muchas veces se presentan en la realidad. Y entonces, bueno, todo esto es parte de una enseñanza que va a tener una buena práctica en la educación financiera para ti y para los demás. Pero además no solo eso, también aprendes a trabajar la inteligencia emocional en este juego. ¿Por qué? Porque muchas veces te vas a afrontar a situaciones de frustración, a situaciones de alegría, a situaciones de compartir con los demás, ¿verdad? A situaciones de ser empático de lo que se está viviendo en el juego. Yo te aseguro que vas a pasar un tiempo muy agradable con tu familia, 3, 4 horas disfrutando una gran tarde. ¿Cómo? Aprendiendo a trabajar, a negociar, a ahorrar, a comprar, a vender y a tener inteligencia emocional para tus finanzas, para que tengas un mejor futuro. Estos son los tips que son importantes dentro de nuestro programa El Monedero. Y además no solo eso, fíjate, también tú tienes oportunidad de lograr un buen resultado para tus finanzas. Muchas gracias. Seguimos hablando sobre ocio, diversión y tu monedero. Les recuerdo que estamos en Facebook Live transmitiendo en vivo y también en las redes sociales, en Instagram y en Twitter. También pueden seguirnos y llamarnos por teléfono, los teléfonos que aparecen en pantalla, porque les recuerdo que estamos aquí en la señal de los poblanos en el 26.1 y ya estamos en el último bloque y de verdad tenemos tantas cosas importantes que decirles porque es necesario divertirnos y les recordamos que los mejores momentos en la vida no tienen precio y es cuando se comparten con nuestros seres queridos, ¿no? Y la verdad es que no importa qué actividades hagamos, siempre y cuando las hagamos conscientes de qué estamos gastando y con quién las estamos haciendo y sin dañar a nadie, porque también hay que recordarles que mucho su diversión es hacerle daño a, pues, cuántas personas ahora con la violencia que vivimos, los niños que ya empiezan a ser como banditas, que no es un problema nada más en México, sino también de Centroamérica y del mundo, empiezan a ser como bandas y quieren hacerle daño a los demás. No, recordemos que la diversión es divertirnos todos y hacer lo que nos gusta, Nacho. Así es, y quiero rescatar una palabra que tú dijiste, la palabra consciente. Esto de que el gasto sea consciente. Y me gustaría invitarlos a una reflexión. Cada uno de los pesos que nosotros gastamos en cualquier cosa, no solamente en diversión y entretenimiento, proviene del salario o el ingreso que tenemos por algún negocio o cosas por el estilo. Entonces, casi todo es cuantificable en tiempo. De pronto, cuando lo vemos con dinero, perdemos un poco de sensibilidad, pero la invitación sería, ¿cuánto del tiempo que destinas para trabajar es lo que te cuesta esa salida al restaurante? ¿Cuánto del tiempo que tú estás trabajando es lo que te cuesta el ir al cine o el ir al parque o esa salida que tienes tú programada, ese viaje? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es verdad, ese dinero que estamos recibiendo lo pagamos con tiempo de nuestra vida que estamos destinando ahí. Entonces, si realmente empezamos a valorar un poco más cada uno de los gastos que hacemos, te aseguro y te garantizo que vas a gastar de una forma bastante más consciente. Así es, y realmente asumes esa conciencia, porque ahora todas las decisiones, y sobre todo cuando eres adulto, todas las decisiones que tomas tienen repercusiones hacia otras, que son tus seres queridos, ¿no? O sea, tus hijos, Claro. Fíjate que hace un rato comentaste en el bloque anterior el tema del antiguo juego de las serpientes escaleras, que a mí me encanta. Inclusive hasta lleva un mensaje para los pequeñitos, ¿no? La persona que está durmiendo en la imagen, pues él cae, ¿no? De la serpiente. La persona que trabaja, que siembra, es el que sube. Fíjate que es interesante porque hasta es un mensaje ilustrativo para los pequeños de justamente las actividades que te van a ayudar a crecer, que te van a ayudar a mejorar tu economía, que te van a ayudar a estar mejor a ti como persona, y justamente las actividades que no debes hacer, pues porque esas te llevan para abajo, ¿no? Entonces son mensajes interesantes que le mandan a los pequeñitos, que de manera ilustrativa, bueno, los tienes ahí presentes. Sí, y por ejemplo, un consejo que yo les puedo dar, a muchos les gusta ver la televisión, la serie, los programas, y que muchos de ellos, como El Monedero, son realmente educativos. Entonces puedes estar divirtiéndote y aprendiendo. Por
Por ejemplo, a mí me gusta ver series históricas, es mi pasión, ¿no? Ahorita estoy viendo una de Bolívar, entonces, bueno, puede ser que estés leyendo el libro o puede ser que algo cercano como una serie. Entonces te estás divirtiendo, pero siempre con algo positivo, algo que te deje en la vida, ¿no? Claro. Lalo. Pues uno de los puntos también que puede ser importante es que aprendas actividades que tenías pendientes, que a veces o nunca nos da tiempo de lo importante, pero para nosotros mismos, ¿no? De esas cosas que te nutren el corazón y también te permiten vivir más a gusto, como por ejemplo andar en bici o saber patinar o saber nadar. Hay muchas de las actividades que quizás por alguna razón de pequeños no las aprendimos y no las desarrollamos, pero nos quedó esa espinita de aprender a tocar algún instrumento. Pues que justo aprovechemos esos tiempos libres o en un periodo largo de vacaciones o también en un tiempo dedicado a eso en particular para poder atender eso pendiente que teníamos. Además el otro, bueno, lo platicábamos en el intermedio, es viajar. Viajar caro puede ser ir a Europa, pero también viajar muy barato puede ser acudir a aquellos lugares cercanos en donde pueden ir a Toluca, por ejemplo, en donde está el Nevado, suben, pueden conocer unas lagunas impresionantes y esto no tiene costo, es solo el trayecto y las ganas de poder disfrutar. Yo quisiera comentar, complementando con lo que dice él, por ejemplo, aquí en Puebla tenemos 9 pueblos mágicos en donde tú puedes ir y te gastas entre 200 a 1,000 pesos dependiendo a dónde vayas, porque uno está aquí cerca de Atlisco, y realmente va a ser de una manera realmente económica. Ahora, en el tema de viajar no necesariamente tiene que ser caro. Hoy en día sabemos que existen aplicaciones para hospedarte a un costo más económico y donde puede ir toda la familia en una misma casa, o puedes transportarte en un vehículo que compartes el auto con otras personas y puedes hacerlo de una manera económica. Ahora, si tú vas a viajar en avión, hay un tip que les puedo dar, es comprar los boletos en la madrugada. En ese momento salen muchas promociones y además de que salen promociones, puedes hacerlo de una manera segura y principalmente los martes. Cuando termina el monedero te puedes comenzar a meter y buscas paquetes. Yo no sé por qué los martes en específico hay muchos paquetes que consigues de Muy boletos baratos. de avión. Es muy barato realmente. O hay un tip que Nacho me dio que te metes de incógnito. Sí, es correcto. Yo sí sé. De hecho, todas las aerolíneas tienen algoritmos, tienen como recetas que efectivamente revisan los patrones de cómo consume la gente o cómo compran los boletos de avión. Entonces, dependiendo de esos patrones, pueden subir o bajar los precios. Por ejemplo, si te metes a buscar varias veces el mismo vuelo porque pues, estás planeando irte a Cancún, entonces empiezan a identificar que desde tu computadora se está haciendo la búsqueda una y otra vez y cada vez te ponen precios más caros. Entonces, lo que podemos hacer para evitar que esto ocurra es meternos en los modos incógnitos de los navegadores, esos que no guardan cookies ni nada de seguimiento, y efectivamente revisar los martes o la madrugada de martes para miércoles. Estadísticamente es el horario en donde los precios llegan a estar más bajos en toda la semana. Sí, fíjate que a mí me gustaría compartir algo y me encantó lo que compartieron y que dijeron, las personas deben estar conscientes justamente y además conscientes de sus finanzas, de su presupuesto, porque esa parte es importante. Algo que hay que saber es que hay que asumir, ¿verdad?, una buena actitud. Y puedes tener un presupuesto pequeñito, puedes tener un presupuesto grande, pero lo importante es esa actitud de compartir ese espacio, ese tiempo con la familia. Hay muchas opciones para divertirse, ya lo hemos visto. No es necesario que vayas al restaurante más lujoso, puedes ir a un parque, o sea, de acuerdo a tu presupuesto, pero también las ganas de hacerlo, de compartirlo, de disfrutar con la familia. Y esa es parte de la abundancia y es necesario para el equilibrio de la persona. Porque sí, efectivamente, no todo es trabajo en la vida y bueno, también hay parte de diversión y ocio, de acuerdo a tu presupuesto, a tus finanzas, de manera consciente. Totalmente. Ya nos vamos. Todavía tenemos el último comentario, Nacho. Muy bien, pues yo tengo un reto para todos ustedes para que lo lleven a cabo en familia y que sea una manera de divertirse sin que tengan que hacer un gran gasto. El reto consiste en lo siguiente: organicen un rally familiar. Entonces pueden tomar muchas de las recomendaciones que hicimos ahorita para visitar museos, para visitar sitios de interés dentro de la ciudad. Puede ser aquí en Puebla o en cualquiera de las ciudades donde nos estén viendo en este momento. El rally es una actividad muy sencilla, solamente requiere un poco de planeación previa, pero le puedes regalar una excelente experiencia a tu familia y pues, cómo no, divertirse compitiendo entre ellos y viendo quién es el que recorre más rápidamente la ciudad.
Bueno, muy bien, pues tenemos muchísimos consejos, pero la decisión queda en usted. Lo más importante, recuerde, es cuidar su familia, su monedero. Y bueno, nosotros estamos aquí todos los martes para darle los mejores consejos y tips para que usted cuide todo lo que le hemos comentado. Les agradecemos a todos nuestros televidentes y a nuestros seguidores de las redes sociales, a nuestros invitados y por supuesto a mis compañeros de conducción, a nuestros camarógrafos, a nuestra productora y a nuestros directivos de Puebla Comunicaciones. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el siguiente martes. Hasta luego.